Señor, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración es tuya. Porque tú te las mereces, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Señor, aleluya. Eres poderoso, Señor. Eres grande, eres majestuoso. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Jesús. Ay, Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, toda la adoración. Son tuyas, Señor, y solo tú te las mereces en este día. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias te damos, Señor, por no habernos acortado de la tierra, sino que en tu infinita misericordia, tu infinita bondad, nos tienes aquí, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias se renuevan y son nuevas cada mañana. Que tú nos rodeas con tu favor como un escudo y que tú eres nuestra fortaleza. Que a pesar de nuestras debilidades, Señor, y de lo mucho que podamos estar pasando en nuestras vidas, tú eres nuestro sustento. Tú eres el que da aliento a nuestra vida. Que hoy tu Espíritu Santo se deje sentir, Señor, como el viento, como ese soplo apacible, Señor, en nuestra vida, trayendo paz, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo salvación, trayendo vida eterna, Señor, a todo aquel que esté en este momento, Señor, viendo este en vivo, viendo, Señor, este tiempo contigo en esta mañana, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres y serás Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y tu presencia y tu poder y tu majestad, Señor, se manifiestan en nuestra vida. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu poder que hoy se renovaron para nosotros, Señor. Que en esta mañana, Señor, puedas tratar con la vida de cada uno, Dios. Tú eres un obrador de milagros, tú eres obrador, Señor, de grandes maravillas, tú eres obrador de grandes proezas, Señor. Como lo dice tu palabra, en Dios, solamente en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Tu propósito se cumplirá en nosotros, Señor. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo vivo, Dios, por el poder de tu Hijo Jesucristo y por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Gracias en este día, Señor. Gracias por este momento. Te pido, Dios, ahora que seas tú tomando el control de este tiempo, de lo que vamos a hablar en esta mañana, que pueda ser de bendición y que esto pueda, Señor, elevar la fe, Padre amado, de tus hijos, que aquel que está esperando un milagro, que aquel que está esperando una sanidad, que aquel que está esperando, Señor, que algo grande ocurra, Padre, en su vida, hoy pueda ser una realidad. Yo sé que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, y que te revelas, Señor, a tus hijos según la necesidad que estemos pasando. Te has revelado a nuestras vidas, Señor, a muchos como el proveedor, a muchos como el sanador, a muchos como el libertador, a muchos como su bandera, como su estandarte. Y hoy, Señor, te pido que tú te reveles a tus hijos, te pido que tú te reveles a cada uno de ellos conforme a la necesidad que tenga cada uno de conocerte, Señor. En este momento declaramos, Señor, invocamos tu presencia, Espíritu Santo, invocamos tu presencia ahora, invocamos tu santa y dulce presencia y esperamos que este momento sea un momento de edificación para la vida de todo aquel que va a escuchar esto. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Buenos días para todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este momento. Dios bendiga a Rosmary, que está siempre conectada con nosotros en este tiempo con el Espíritu Santo, así como todos los demás que se conectan y todos los demás que van a ver este video después en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga. En esta mañana poderosa yo quiero compartir con ustedes mi testimonio de cómo el Señor obró un milagro en mi vida. Muy pocas veces lo he hablado, la verdad. Es la primera vez que lo comparto así en redes sociales, nunca lo había hecho, pero yo espero que a través de esto ustedes puedan edificar su fe y edificar su vida en el Señor. Quiero comenzar con una cita de la palabra de Dios. Allí en Daniel capítulo 4, en el verso 2, dice la palabra: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ayer en la tarde, hablábamos de que nosotros debemos hablar de las cosas que Dios ha hecho en nosotros y que esto sirve para que otros también puedan llegar a los pies de Cristo. Yo quiero contarles de cómo Dios hizo un milagro en mi vida, de cómo Dios me levantó de la muerte y de cómo el Señor ha obrado y cómo ha sido mi vida después de todas estas situaciones, después de todo este proceso tan grande y tan difícil por el que tuve que pasar. Yo siempre he sido una persona, digámoslo, sana. Nunca he tenido problemas con enfermedades, nunca he tenido problemas que puedan decir enfermedades graves, no, nunca. Siempre fui una persona muy sana, nunca fui de ir a un hospital por enfermedades graves, ni por accidentes, ni nada de estas cosas. Yo creo que siempre he sido una persona sana en todo sentido. En enero del 2021, el Señor me da un sueño. ¿Y por qué quiero comenzar con esto? Porque yo no iba a entender el significado de ese sueño sino 2 meses después. En el sueño yo estoy en una calle muy concurrida de mi país. Yo soy venezolana y estoy en una calle muy concurrida de mi país. Frente a esa calle hay una funeraria y frente a la funeraria hay como una fábrica. Es una fábrica de publicidad. Lo reconocí porque estaba la fábrica ahí al frente. Y yo recuerdo que en ese sueño yo estaba parada frente a la funeraria y comienzo a ver muchas personas conocidas, muchas personas con las que yo he tratado, con las que yo he convivido, incluso personas con las que estuve mucho tiempo en la iglesia, pero yo los veía a ellos con mucha tristeza, con mucho dolor, llorando. Y la verdad, cuando yo los reconozco, intento acercarme a ellos para preguntarles qué es lo que está pasando, para preguntarles quién murió o quién fue que falleció. Ya en ese momento que yo me acerco a ellos y comienzo a saludarlos y a decirles que me digan qué es lo que sucede, ellos no me prestan ninguna clase de atención. Sigo insistiendo, pero me doy cuenta de que ellos no me miran, o sea, de que yo los puedo ver a ellos, pero ellos a mí no. Y eso me dio como un poco de inseguridad. Y empiezo yo entonces a indagar un poco más en lo que está sucediendo y decido entrar a la funeraria
a ver quiénes son, quiénes están ahí y qué está pasando. Cuando yo entro, yo veo personas más directas hacia mí, veo familiares directos míos, veo a mi mamá, veo a mis hermanos, veo primos, incluso veo tíos. Entonces ya la cosa se está tornando un poquito más personal. O sea, alguien de la familia murió y yo no sabía, o sea, no me dijeron nada, era lo que yo decía. Intentaba que ellos me explicaran qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando, pero ellos no me decían, ellos no me veían a mí. Y en mí entraba como una desesperación porque yo quería saber qué era lo que estaba pasando, pero ellos no me veían. Entonces yo decido por mí misma mirar el ataúd o mirar la persona que está allá dentro del ataúd. Y recuerdo que el ataúd era marrón, estaba parado como en unas bases como de metal, y al frente estaban las flores, las rosas, todo eso que ponen a los muertos cuando los están velando. Cuando yo me acerco al ataúd para ver quién era la persona que estaba ahí, para mi sorpresa, era yo la que estaba dentro del ataúd. Era yo la que estaba dentro. Cuando yo me veo ahí adentro, con los ojos cerrados y que uno le pone las manos así, o sea, a mí me recorrió como un frío en todo mi cuerpo, y siéntame que todavía cuando lo cuento siento como ese frío, como ese escalofrío en todo mi cuerpo. Y las lágrimas comienzan a salir por mi cara, o sea, yo empiezo a llorar al verme ahí dentro en ese ataúd. Y al ver y después entendí por qué yo los veía a ellos, pero ellos a mí no, o sea, la que estaba muerta era yo. Y ahí pues me desperté del sueño, me desperté muy conmovida, me desperté como confundida, asustada. Y recuerdo que todo ese día estuve como muy confundida, no entendía por qué la razón de ese sueño. Y todo ese tiempo, todo ese mes, de ahí hacia adelante, yo entré como en un momento fuerte de oración. Yo recuerdo que entré en oración con el Señor y yo le decía al Señor, si es mi momento, si es mi tiempo de yo partir de esta tierra, prepara a mis hijos, prepara a mi esposo, prepara a mi familia, prepara a las personas que me rodean, porque pues la muerte de un ser querido nunca va a ser fácil pues de asimilar en el momento. Y fueron momentos donde yo entré en oración, yo entré en ayuno, yo decía, Señor, prepárame a mí, prepara a mi familia también para ese momento, si es que yo voy a partir de esta tierra. Luego pasaron los meses y llegó el mes de marzo. En ese mes, las últimas 2 semanas de marzo, fueron semanas muy críticas para mí en cuanto a mi salud. Yo recuerdo que esas últimas 2 semanas comencé a sentir mucho cansancio, comencé a sentir mucha fatiga, como que si no durmiera bien por las noches, pero de hecho dormía normal, o sea, yo sentía que dormía normal, pero había cierta fatiga en mi cuerpo, había como esa sensación de cansancio extremo, que lo único que yo quería hacer era dormir, yo lo único que quería era dormir, porque me sentía muy cansada, y comencé a sentir como ciertos dolores, digamos, leves, no eran dolores fuertes, pero sí eran dolores leves, en el estómago, como en la parte del vientre, y pues a mí me pareció normal, digo, bueno, es normal, de repente son los días que vienen y por eso me siento así, decía yo. Y comencé a sentirme esa semana con mucho cansancio, con mucha fatiga. Recuerdo que yo soy una persona de buen comer, comenzó a faltarme el apetito, yo casi no comía, no desayunaba, no almorzaba normal como yo siempre lo he hecho, que soy una persona que me gusta mucho el café, no tomaba café, no lo sentía bien en la boca, no me sabía bien, o sea, me daban como náuseas, solo el solo leerlo, o sea, no era algo normal en mí, porque normalmente soy muy amante al café. Y eran cosas que yo me daba cuenta que no estaban bien en mí, sin embargo, pues, yo no les presté mucha atención y seguí normal. Esa semana, incluso ese domingo, yo fui a la iglesia, fui a la congregación, recuerdo que fue un culto muy bonito, recuerdo que ese día fue mi pastora la que dio el mensaje, hubo oración, hubo
hubo un mover muy bonito del Señor. Yo de verdad que ese domingo me fui muy llena de Dios, me fui muy llena del Señor. Y cuando transcurrió esa semana, pues seguían los síntomas. Llegó el lunes de esa última semana de marzo y allí comencé a agravarme mucho más. Yo recuerdo que ya el dolor de estómago y el dolor en el vientre se hacían más agudos, se hacían más fuertes, se hacían más complicados de soportar, y allí comenzó yo a tomar como medicamentos para mitigar el dolor. Pero me doy cuenta que ese dolor no cesa, o sea, ese dolor está constante, y por más pastillas que yo tomaba, eso no me hacía ningún efecto. Ya para los últimos días, ya de viernes para sábado, yo ya me sentía totalmente fatigada, totalmente cansada. A mí me costaba levantarme de la cama, me dolía ya, o sea, ya el dolor no era solamente en el estómago ni en el vientre, ya el dolor me agarraba las manos, me agarraba las piernas, me agarraba la espalda, me agarraba los pies. Y yo recuerdo que sentía mucho dolor, sentía mucho fastidio, o sea, así como cuando uno tiene gripe, pero que cualquier pastilla no te hace efecto. El sábado de esa misma semana, yo ni siquiera me pude levantar de la cama. Yo recuerdo que estaba en la cama inmóvil, básicamente. No podía alzar las manos, no podía alzar el pie, no podía mover los dedos. O sea, era una cosa que cualquier movimiento hacia un lado, hacia el otro, yo sentía mucho dolor. Yo sentía que me dolían las costillas, que me dolía absolutamente todo. En horas de la tarde, hermano, yo como pude, traté de atender la casa, traté de atender a mis hijos, traté de hacer mis oficios. Era sumamente difícil. El dolor era tanto que yo caminaba básicamente encorvada del dolor que sentía en el estómago y en el vientre. Ya desde ese punto, yo me acosté en mi cama y de ahí no me levanté más. Era imposible. Mi esposo me llama y le digo a la niña que me pase el teléfono porque ni siquiera el brazo lo podía estirar para tomar el teléfono. Él me llama, yo le digo, aló. En lo que él contesta y me dice, ¿cómo estás? No, me siento mal. Y él me dijo, no, que la voz se te nota que te sientes mal. Yo no sé cómo ese hombre llegó a la casa, hermano, en media hora, no sé. Dios fue que lo trajo, lo llevó. Él llegó en media hora a la casa, me dijo, vamos al hospital, yo te veo muy mal. Él me dice que cuando intenta levantarme para poder colocarme una ropa o algo, yo me le desmayo en los brazos. Él se asusta, él tratando como de que yo vuelva en sí para poderme llevar al hospital. Como digamos, esa confusión allí, él logra llevarme al hospital. Cuando yo llego con fiebre 40, llego con taquicardia, llego deshidratada. Y cuando el doctor me atiende, porque me acuestan en una camilla, me atienden, él comienza a palparme el estómago. Ya mi estómago comenzaba a hincharse de una forma inusual, pero él me palpa y yo siento que cuando palpa me duele muchísimo ahí. Él comienza a palparme, bueno, lo que tú tienes es una infección de orina. Todo era una infección de orina. Me inyectan medicamentos para la fiebre, para el dolor, para la infección, me mandan antibióticos y me mandan a mi casa. Yo estoy pensando que es una simple infección de orina y no pasa nada. Ya al domingo siguiente, mi esposo se levanta temprano, me prepara una sopa, un caldito, yo me lo tomo, con un poco de dificultad, pero me lo tomo. Esa fue la última comida que yo pude ingerir ese día. De ahí en adelante todo lo que yo comía lo vomitaba, todo lo que yo comía lo expulsaba, no podía retener absolutamente nada. Luego, pasando ya la tarde, era imposible, me sentía mal, me sentía cada vez peor. Pasó el lunes, no mejoré en absoluto. Mi esposo trataba de darme como suero, esos de Pedialit, de esas cosas, era imposible. Todo lo que yo ingería lo vomitaba, incluso el agua lo vomitaba.
Ya pasó el día miércoles, ese día estaba mucho peor. Él me dice, vamos de nuevo al hospital. Me llevan al hospital, le digo a la doctora todo lo que el doctor me habían inyectado, todo lo que me habían mandado el día sábado de la semana que pasó, ese día que fui por primera vez. Ella me dice, no, como los medicamentos no están haciendo efectos en ti, tenemos que hospitalizarte porque los medicamentos no están haciendo efecto. Ellos me ponen en observación, me ponen vía, me sacan sangre, muestra de orina, infección de orina, tengo una infección de orina y eso era todo. Por la tarde me pasan a un cuarto y en los próximos 4 días estoy yo en ese hospital solo con antibióticos y medicina para el dolor. En esos 4 días yo no podía ingerir ninguna clase de alimentos, ninguna clase de comida, yo todo lo vomitaba, la fiebre no bajaba, era constante, me mandaban a bañarme todo el tiempo, yo en un día podía bañarme hasta 3 veces para que la fiebre bajara, aún así la fiebre no bajaba, eso era acetaminofén, eso era naproxeno, paracetamol para la fiebre, ninguno bajaba la fiebre que tenía. Ya el día sábado, después de 4 días de estar en ese hospital y nadie hacer nada, iría frustrante para mí porque por más que me inyectaban cosas y me ponían cosas, en vez de sentirme mejor, me sentía peor. Era cada vez más difícil como respirar, se me costaba cada vez más levantarme de la cama, sin comer absolutamente nada y sin tomar ni siquiera agua porque todo lo devolvía otra vez para afuera. A alguien se le ocurre, vamos a hacerle una radiografía. En esa radiografía salía toda la parte del vientre completamente negra. Entonces, cuando llegan los doctores, o sea que yo veo que al cuarto donde yo estoy se llena de doctores, se llena de enfermeras, se llena de un poco de gente que yo no conozco, ni sé quiénes son, ni sé quiénes eran. El doctor me dice, nosotros no sabemos qué es lo que tú tienes y no podemos tenerte aquí porque si es algo grave no tenemos la posibilidad de atenderte y te puedes morir. Así que nosotros te vamos a trasladar a otro hospital. En eso llega una doctora con una sonda que era como de este grueso, una sonda súper gruesísima. Yo confundida sin saber qué es lo que está pasando, porque no logro ni siquiera entender qué es lo que está pasando. Viene esa muchacha y me introducen ese tubo dentro de la nariz, de este orificio de la nariz. Yo recuerdo que era un tubo así, una cosa gruesísima. Cuando ella lo introduce dentro de la nariz, se queda atascado allí. Y eso era un dolor, pero un dolor descomunal. O sea, una cosa que ella le empujaba y eso como que no entraba y me lastimaba la nariz a tal punto que uno de los vasitos se rompió y comencé yo a sangrar, a botar mucha sangre. Y yo que soy escandalosa para la sangre, entonces imagínense eso entrando allí. Y ella lo empujaba y eso no entraba hasta que entró. Y yo sentí un dolor, pero un dolor, una cosa que eso me destrozó toda la nariz por dentro. Cuando ella va empujando eso tú lo sientes que va bajando por aquí, va bajando y eso llega como hasta el estómago. Y yo lo sentía como encajado dentro del estómago ese tubo. Entonces imaginarán, de aquí al estómago era un tubo súper largo y era un tubo súper grueso. Ya de ahí ella me amarran como ese tubo a la nariz y yo confundida sin saber qué pasa, que me expliquen por qué me ponen ese tubo. Entonces no, es para que los jugos que están dentro salgan y no te contamines por dentro, y como son jugos gástricos y todo eso, eso puede ser peligroso. Yo bueno, en 5 minutos, eso fue en cuestión de minutos, llega una ambulancia. Me bajan en una camilla y me montan en esa ambulancia. Yo les digo, eso fue uno de los momentos más difíciles, hermano. Más difíciles, porque yo me vi realmente sola en esa ambulancia. Cuando ellos me preguntan, ¿algún familiar va con usted? Yo le dije no.
O sea, yo no hay nadie, yo estoy aquí completamente sola. Mi esposo estaba con los niños y pues el traslado a otro hospital normalmente era algo que no esperábamos ni él ni yo, ni siquiera los médicos. Cuando recuerdo que me subieron allí, yo iba completamente sola en esa ambulancia. Y lo que yo no me imaginaba era que no solamente iba a entrar en un proceso difícil, sino que también se iba a abrir ante mí un mundo espiritual que yo jamás había experimentado o que yo jamás había visto en mi vida. Lo primero que pude percibir fue una voz que me decía: mira tu Dios, mírate dónde estás, enferma y a punto de morirte, pero ese es el Dios a que tú le quieres servir. Y la voz comenzó a hablarme al oído, como a envolverme el corazón. Pero al mismo tiempo reconocí que esa voz no era otro sino del diablo, sino de Satanás, que estaba intentando, en el momento vulnerable que yo tenía, de que yo renegara de Dios, de que yo renegara del Señor, de que yo dijera: Dios, ¿por qué esto y por qué aquello? Y recuerdo que a mí llegó una palabra que decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, y que el Señor iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y luego recordé esas palabras que decía Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esas fueron las palabras que llegaron a mi mente y me dieron como ese refrigerio. Y yo: Señor, confío en ti, confío en ti, confío en tu palabra, confío en tu amor, confío en tu misericordia. Si tengo que pasar por esto, Señor, dame la fuerza para yo poder resistir. Recuerdo que llegamos al hospital, y cuando yo llego, ya todo ese poco de gente me estaba esperando. Llegaron, me recibieron, me registraron, me llevan como a un pasillo. En ese pasillo había una cantidad, es un pasillo largo, es un pasillo enorme, largo, y todos los pasillos tenían como un número 1, número 2, número 3, y esa era la emergencia del hospital. A mí me dejan ahí en esa emergencia, y ahí duré yo como 10, 15 minutos, yo realmente confundida porque no sabía qué era lo que estaba pasando. No entendía la razón por la que me habían trasladado. Ellos decían que era imposible tenerme en el otro hospital. Cuando yo veo a ese poco de enfermeros y de doctores que comienzan a extraerme sangre, comienzan a inyectarme, a pillarme, a meterme cosas. Llegó un momento en que me metieron a un cuarto y me dicen: quítase toda la ropa. Eran personas y eran hombres los que estaban allí. Y yo con esa vergüenza de que me vieran desnuda, de que me vieran así, pues, me quitaron toda la ropa, me pusieron una bata. Yo recuerdo que me acostaron en una camilla, me limpiaron y me introdujeron una sonda por allí por mi parte íntima para sacar orina. Y recuerdo que eso dolió muchísimo. Cuando la introdujeron, cuando lo sacaron, eso era una cosa, o sea, eso era un dolor tras dolor, eso era muy complicado de soportar, porque era muy doloroso todo lo que me hacían, ya sea que me inyectaran, que me sacaran sangre, que me pullaran. Bueno, ahí me dejaron, después que me hicieron todo eso, me dejaron en esa camilla, y era difícil porque ahí habían personas de todo tipo, niños, hombres, mujeres, ancianos, y todos ellos con una necesidad de ser curados. Estaban tirados personas en el piso, o sea, era una cosa muy fuerte de ver. Pero yo en mi momento, o sea, en mi situación, lo único que podía era pensar: Señor, ayúdame, dame la fuerza para soportar esto que estoy pasando ahora. Ya llega otro doctor, me revisan, me vuelven a revisar, pasa un doctor, pasa otro, van pasando las horas.
Viene un doctor, viene otro, me revisan el vientre. Ya para ese momento mi estómago parecía como que si yo estuviera embarazada como de 5 de 6 meses, de lo hinchado que estaba, de lo inflamado que yo lo tenía y del dolor que sentía por la inflamación. Yo recuerdo que en ese momento llega mi esposo, él está ahí conmigo y ya para ese momento que se termina la hora de la visita, a él lo sacan y ya a mí me toca pues estar sola en lo que llaman observación para mujeres. Me llevan a esa camilla y me dejan ahí. Y ahí pasaron a transcurrir las horas, hermanos, o amigos que me escuchan. Allí comenzaron a transcurrir las horas y en ese momento yo comienzo a ver, y les digo, a ver un mundo espiritual que se mueve dentro de un hospital. Yo veía sombras negras. Yo veía sombras negras como un remolino que se movían por todo el hospital, por todo el lugar donde yo estaba. Esas sombras salían de los cuerpos y se metían, o sea, era como que estaban jugando con las personas. Yo los veía que salían de los cuerpos y se metían en otros, salían en un cuerpo y se metían en otro. Era como intercambiando los cuerpos y las sombras negras pasaban de un lado y eran como rayos, pasaban de un lado al otro. Yo realmente comencé como a ver esta situación y yo dije, no, esto ya no es algo natural, esto ya es algo espiritual. Mis ojos fueron abiertos a un mundo espiritual que nos rodea a nosotros aunque nosotros no podamos verlo. Y en ese momento, al hacer mis ojos abiertos, comienzo a ver demonios, sombras paradas frente a las camas de las personas, sombras saliendo de un cuerpo y entrando en otro. Comienzo a ver a los demonios tomando formas como tomaban formas de lobos, tomaban formas de murciélagos, tomaban formas de perros negros con ojos rojos, tomaban formas como de vidrios rotos, tomaban formas que yo nunca en mi vida había experimentado que los demonios podían tomar esas formas. Tomaban formas de laberintos y yo en ese momento con mi cuerpo completamente deshecho, con la fuerza porque no tenía ni fuerzas, lloraba y yo decía, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. La voz ni me salía, ese tubo metido por allá adentro, la nariz doliéndome, pero al 100. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viviendo ahora? ¿Qué es lo que estoy experimentando ahora? Yo decía, Señor, dame fuerzas, ayúdame, porque esto ya no es algo, esto no es algo natural, ya estoy teniendo una guerra espiritual y no tengo las fuerzas para pelear ahora con demonios ni para pelear ahora con este mundo con el que estoy observando ahora. Y así pasaron las horas, fueron muchas horas, no fue una, fueron muchas horas viendo eso. Muchas horas, y yo oraba, la sangre de Cristo tiene poder, los demonios salen en el nombre de Jesús. Aunque ellos intentaban tocarme, nunca pudieron tocarme, nunca pudieron acercarse a mí, siempre era como de lejos, yo los veía como de lejos, paseándose por todo el hospital, paseándose por los pasillos, era una cosa realmente aterradora. Seguían pasando las horas, llegan doctores, después de como de 6, 7 horas que yo estoy ahí, eso eran como ya las 7 de la noche, 8 de la noche, llega un doctor, me revisa, me vuelve a revisar, llega otro doctor, me revisa, me vuelve a revisar y me siguen revisando, no encuentran nada, que no sabemos qué es lo que tienes, que vamos a volverte a revisar. Y salían, volvían, me sacaban sangre, me inyectaban, me volvían a poner suero, las bolsas de suero que me pusieron eran incontables, yo creo que mientras estuve ahí como 10, 11 o 12 bolsas de suero, porque yo no tomaba agua, porque el agua simplemente yo la vomitaba, yo estaba muy deshidratada. Y la única forma de hidratarme era con suero ya inyectado por vía. Y en ese momento llega un doctor y me dice, nosotros no sabemos qué es lo que tú tienes,
Y la única manera es llevarte a quirófano para abrirte y ver qué es lo que hay dentro de ti. Porque no estamos seguros realmente qué es lo que está adentro, qué es lo que está causando toda la fiebre y de dónde viene la infección. En ese momento me acuerdo que yo le escribo a mi pastora, yo le escribo: pastora, ore por mí porque me van a ingresar a quirófano. No sé la razón, no sé la causa, pero por favor oren por mí. Le escribo a mi esposo y le digo: me van a llevar a quirófano, me van a intervenir para saber qué es lo que tengo. Esos momentos fueron duros para mí porque yo nunca había experimentado eso de entrar a un quirófano, ni de que me operen, ni nada de eso. Yo siempre he sido una persona muy sana, nunca había experimentado eso, primera vez en mi vida. Recuerdo que eso fue en cuestión de segundos, de minutos, o sea, esos no esperaron nada. Yo recuerdo que entregué mis cosas, entregué mi teléfono y lo único que le dije fue: Señor, hoy me pongo en tus manos, que pase lo que tenga que pasar. Si este es mi momento, prepárame y prepara a mi familia. Ya de ahí en adelante me llevaron a una sala. Esa sala es una sala grande pero fría. Esa sala tiene como 3 aires acondicionados y es un lugar tan frío, 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 y yo básicamente sin ropa, sin nada. Me acuestan en una lámina, porque eso es una lámina como de hierro, eso frío. Yo recuerdo que me acostaron ahí, eso estaba frío. Y estoy resumiendo porque el tiempo pues es apremiante, ¿no? Eso era una lámina fría. Y yo recuerdo que me pusieron los brazos de un lado, los brazos del otro, me amarraron los brazos con unas cintas, con unas cuerdas, me amarraron los pies con unas cuerdas. Y llega el anestesiólogo y me dice: no te podemos dormir porque tienes mucho líquido acumulado en el estómago. Y si te dormimos, esos líquidos se pueden venir a los pulmones y puede ser peor. Él me dice: vamos a tener que intubarte despierta. La intubación normalmente se hace con la persona dormida. Ellos lo hicieron conmigo despierta. O sea, yo sentí todo lo que estaban haciéndome en mi cuerpo. El doctor me abre la boca y me echa como un spray que era como para dormir la garganta. Pero yo les digo, eso a mí no me hizo ningún efecto. Cuando él empezó a meter ese tubo dentro de mi garganta, yo sentía que me estaba ahogando, porque él metía como un tubo que era como para abrir la tráquea. Ese tubo no entraba por ningún lado. Obviamente yo estaba tan estresada por lo que estaba pasando. Él intentaba meter el tubo no entraba y yo sentía que me desgarraba por dentro de la garganta. Y 3 veces lo intentó. Y nada, y el dolor cada vez que lo intentaba era más doloroso, y cada vez que lo intentaba era más duro, y cada vez que lo intentaba me maltrataba más la garganta. Y yo así como que, o sea, yo como intentando, Dios mío, aguantar para no gritar, para no llorar, y tenía las manos como atadas y era como que tenías que soportar porque sí. Ya en ese momento él me dice: bueno, vamos a tener que dormirte sí o sí, porque ya vemos que así no funciona. Después que lo habían intentado 3 veces y me habían lastimado muchísimo mi garganta, muchísimo por dentro. Yo sentía que eso ardía, que eso me dolía, porque habían intentado meter el tubo y el tubo no entraba, sino que estaba así como atascado eso ahí. Y yo recuerdo que me pusieron como una mascarilla. Esa mascarilla suelta como un vapor. Ese vapor no huele nada, sino que es como algo frío. Y ya de ahí en adelante no les puedo contar qué pasó, sino lo que a mí me contaron. Cuando comienza la operación, que comienzan a abrirme, lo que yo tenía era una pelviperitonitis. Cuando comenzaron a abrirme, lo que yo tenía era pus acumulado en mis intestinos.
O sea, todo mi intestino, todo mi vientre estaba lleno de pus. Y el doctor dice que cuando me abren el estómago para ver qué hay, eso fue lo primero que salió. Y ellos se sorprendieron porque no esperaban encontrar tanto pus allí, tanta infección allí. Y era tanto que eso fue como una emergencia. O sea, comenzaron a llamar más doctores porque dos doctores no se daban basto para poder atender la emergencia que se estaba presentando en mi cuerpo en ese momento. Ellos dicen que tuvieron que sacar todos los órganos de mi cuerpo, todos los intestinos, y lavarlos. O sea, sacaron todo mis intestinos, los sacaron de mí hacia afuera para poder lavarlos, para poder limpiar toda la cavidad intestinal y pélvica, porque estaba totalmente llena de pus. Eso salían cantidades y cantidades de infección de mi cuerpo. El doctor dice que en medio de la operación comencé a tener una falla respiratoria. Comenzó a fallarme la respiración. Ellos dicen que en un momento yo tuve un shock respiratorio, un ataque respiratorio. Fue otra emergencia más, porque ahora estaban tratando de salvar mi vida y al mismo tiempo de que yo respirara, porque no estaba respirando por mí misma y había perdido mucha sangre. Esa pérdida de sangre causó un shock en mí, lo que afectó mi respiración, y yo la respiración mía comenzó a fallar. Yo dejé de respirar. Eso fue otra emergencia. Tuvieron que llamar a otros doctores para que entonces hicieran como maniobras de respiración y de resucitación mientras yo estaba abierta con todos los intestinos afuera y me estaba limpiando. Dicen pues que tuvieron que parar la operación y introducir todo de nuevo dentro de mí, y me dejaron completamente abierta porque tenían que resolver ahora lo del ataque respiratorio que tenía, que era ahora lo más importante. Luego de que ellos logran recuperar o logran estabilizar mi respiración, me pasan a una UCI, que es una unidad de cuidado intensivo. Allí paso la primera noche, el primer día. Déjenme decirles que los doctores estaban esperando básicamente que yo me muriera, porque mi respiración no se controlaba. Mi respiración no era constante. Tenía que estar monitoreándome con un aparato que me pusieron como de este lado, de aquí, y era como una máscara y un tubo dentro de mi boca. O sea, yo tenía 2 tubos ahora, uno para poder respirar y el otro que era la sonda que me habían puesto en el otro hospital. Ya ahí, ya era la misericordia de Dios sobre mi vida. Los doctores ya no daban nada por mí. Ellos simplemente estaban esperando que yo me muriera, porque la infección era mucha, era demasiada, había abarcado mucha parte de mi cuerpo. La infección había tomado todo mi intestino, todo mi cuerpo básicamente, y ellos simplemente le dijeron a mi esposo: prepárese para lo peor, porque nosotros no creemos que ya pase de esta noche. Pero había un pueblo de Dios clamando. Había un pueblo de Dios orando por mí. Había un pueblo del Señor clamando por mi sanidad, clamando por mi milagro. Había un pueblo del Señor clamando por mí. Había unos hijos de Dios, no solamente aquí en Colombia, sino en Venezuela, clamando por esta sierva, clamando para que el Señor tuviera misericordia de mi vida, clamando para que el Señor tuviera misericordia de mí. Y
para que el Señor obrara a mi favor. Ya al día siguiente vuelvo yo a entrar en quirófano. Vuelven a hacerme una segunda intervención quirúrgica. Ya en ese momento vuelven de nuevo a sacar todos mis órganos de mi cuerpo. Y en medio de la segunda operación se dan cuenta que mi riñón izquierdo está lesionado, que el uréter del riñón izquierdo está lesionado. Que el uréter está completamente lesionado, y eso era otro problema más. Esa era otra emergencia más, porque ahora estaba comprometida mi función renal. Ahora tenía una falla renal. Ya no era la respiratoria, sino que también a eso, aunado a eso, también había una falla renal en mí. Y otro problema más médico, otra vez muchos médicos dentro de esa sala de operaciones. Pero yo sé que estaba el Señor allí también obrando. Estaba el Señor allí obrando también en mi vida. Y el doctor, el urólogo, gracias a Dios, dice, no, el uréter no estaba roto completamente, sino que estaba lesionado. También por toda la infección que había. Entonces, simplemente limpiaron el uréter y me pusieron ¿cómo le llaman a eso? No recuerdo el nombre ahora. Cuando recuerde se los digo. Solo yo sé que Dios era el que estaba ahí obrando en mi vida, hermano. Que Dios era el que estaba ahí guardando mi vida, peleando por mí. Luego las cosas comienzan a tomar como rumbo. Los doctores se sorprenden porque ellos realmente esperaban que yo me muriera ese día, el día anterior, el día de la operación. Ellos estaban esperando que simplemente yo falleciera, pero gracias a la misericordia del Señor que sostuvo mi vida, yo pude sobrevivir esa noche y pude sobrevivir a una segunda operación que me hicieron. Esta vez las cosas como que comenzaron a entrar en el orden de Dios, y de ahí en adelante el Señor tomando el control de esos doctores, tomando el control de esas vidas que estaban interviniendo en mi cuerpo, lograron limpiar por completo toda la infección que había, lograron limpiar por completo toda la infección que había, lograron acomodar bien todos los órganos que habían sacado de mi cuerpo, porque los órganos los sacaron para poderlos lavar, para poderlos limpiar y que no quedara ningún rastro de infección, ni de pus, ni nada de eso en mi cuerpo. Ya de ahí en adelante que ellos ya comienzan a acomodar todo dentro de mi cuerpo, no quedó ningún rastro de infección ni nada. Ellos cierran por completo ya toda la herida, toda la operación. Yo salgo de la operación mucho mejor estable, más estable que el día anterior. El día anterior sí estaba muy mal, no respiraba por mí misma, estaba en un shock completamente en mi cuerpo. Sin embargo, ya la segunda vez que me intervienen, como que respondí mejor a la operación, aunque sangré muchísimo, pero no fue tan fuerte como la primera vez. Me suben de nuevo a la unidad de cuidado intensivo. De ahí ya comienza mi recuperación. Y de ahí en adelante era la misericordia de Dios sobre mí. De ahí en adelante ya le tocaba a mi cuerpo intentar recuperarse. Ya ahí era ya Dios conmigo. Ya los médicos habían hecho lo que podían hacer, pero el más grande de todos estaba haciendo una obra mayor en mi vida.
Yo recuerdo que cuando yo intenté abrir los ojos, porque la lucha todavía no había terminado, yo intento abrir los ojos y cuando abro los ojos, medio abro los ojos porque ni siquiera los había visto bien del todo, veo una sombra negra, un personaje negro parado frente a mí y se paseaba por todo a mi alrededor, por toda la cama, por todo el cuarto. Por eso a veces yo les digo, yo tuve un encuentro cara a cara con la muerte. Era la misma muerte que estaba frente a mí. Y él era alto, con una capucha negra. Su rostro era totalmente negro, no se veía nada. Y solamente se paseaba de un lado al otro, se paseaba de un lado al otro. Y yo en ese momento lo único que pude proferir, y les voy a decir una cosa, era aterrador. Era aterrador la forma en que te miraba, era aterrador la forma en que te veía, como una forma maliciosa. Y yo así como vulnerable en la cama sin siquiera poder moverme, lo único que yo podía hacer en ese momento era clamar la sangre de Cristo en mi mente, porque ni siquiera podía abrir mi boca. Y comencé a proferir palabras, recuerdo que le venían palabras a mí como: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí, yo te venceré porque Jehová es mi Dios. La muerte no se enseñoreará más de nosotros. Comenzaba a proferir palabras y me venían textos bíblicos, y en un momento ese personaje comenzó como a desvanecerse, comenzó a desvanecerse frente a mí, comenzó a desvanecerse y sentí que una potestad fuerte salió del cuarto y el cuarto como que se iluminó y sentí una paz, sentí como un refrigerio, como un fresco en mi corazón. Y sentía como que me desvanecía dentro de mi cuerpo. Y solamente cerré los ojos. Y solo sentía paz. Yo recuerdo que solo sentía paz. Paz. Yo sentía mucha paz. Una paz que, miren, yo no les puedo explicar lo que se siente. Pero era una paz que yo nunca había experimentado. Cuando vuelvo a abrir los ojos, me veo en un lugar completamente diferente. Me veo en un lugar hermoso, me veo en un lugar radiante. Eso tenía una luz que yo no les puedo explicar, la luz que había en ese lugar, la paz que había en ese lugar. Yo olvidé por completo todo lo que me había pasado en los días anteriores. Y cuando me veo en un mar, yo me veo en un mar. Y ese mar era cristalino, era un agua cristalina como yo nunca en mi vida la había visto. Era un mar hermoso, ahí habían peces de colores, peces como de oro. Yo nunca había visto esa clase de peces en mi vida. El agua no era ni caliente ni fría, el agua era tibia, un agua tibiecita, cálida, que tú metías los pies y sentías la calidez de esa agua. Y recuerdo que me senté en esa agua. Yo recuerdo que me senté y comencé a jugar con mis pies, con esa agua. Pero al jugar con el agua, comienzo a escuchar una canción. Y cuando yo volteo hacia el lado izquierdo, veo niños. Yo no voy a decir que eran ángeles, yo no voy a decir que eran, no, porque miento. Eran niños literales, niños, y yo podía reconocer los rasgos de los niños. O sea, habían niños de diferentes nacionalidades, niños coreanos, japoneses, chinos, latinos, niños americanos, o sea, de todas las tez, morenitos, negritos, blanquitos, catiritos. O sea, yo veía a los niños, ellos estaban sentados como en una especie de piedras.
Y ellos alababan a Dios, ellos cantaban, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y eso lo cantaban y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Y yo me deleitaba con la alabanza de esos niños. Esos niños no paraban de adorar, esos niños no paraban de decir, recibe toda la gloria. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, Hijo de Dios. Y yo seguía sentada en aquella mar, con los pies, con esa agua tibiecita y cristalina a mi alrededor. Pero cuando yo alzo mi mirada hacia el frente de mí, veo como un castillo, veo como un palacio, y digo verdad en Cristo y no miento. Y el Señor sabe que es así. Vi un palacio, eso era un castillo enorme. Y mi mirada estaba directamente hacia ese lugar. Y yo me levanto y voy caminando. O sea, yo voy caminando por ese río, por esa agua, por ese mar, hacia ese castillo, hacia ese palacio que está allá. O sea, algo me llamaba hacia ese lugar. Mi alma como que estaba deseosa de llegar hacia ese castillo. Y yo iba feliz, yo iba contenta, o sea, yo iba caminando hacia ese lugar, cuando de repente siento que alguien me toma de la mano. Siento que alguien me toma la mano y con una voz dulce y la textura de su mano era una mano suave, era una mano tibia, era una mano hermosa, o sea, unas manos que me tomaron y me dijeron, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento. Y yo miré hacia atrás y solamente vi a alguien que me tomaba de la mano y me devolvía de nuevo. Y yo creo que había caminado un trecho largo hacia el castillo, pero yo sentí que alguien me devolvió de nuevo y yo no hice como lucha para querer seguir o devolverme, sino que me devolví con el que había agarrado mi mano. Y él de nuevo me volvió y me sentó en el mismo lugar donde yo estaba. Y yo simplemente sentía serenidad, sentía paz, sentía que quería quedarme en ese lugar para siempre y no volver nunca más. Y lo que más me llama la atención en el momento era que nunca me soltó de mi mano. Nunca me soltó la mano. Siempre la mantuvo su mano sobre la mía. Y me dejó que jugara con el agua y yo jugaba con mis pies, escuchaba a los niños y veía los peces como estaban allí adentro, pero del agua y cómo saltaban. O sea, era algo impresionante, algo que en mi vida yo había visto. Y yo no sé si pasaron horas, no sé si pasaron minutos, no sé cuánto tiempo pasó, yo solo sé que quería quedarme ahí, en ese lugar y no salir jamás de ahí. De repente siento que el lugar comienza a dar vueltas, como un remolino. Y cuando vuelvo a abrir los ojos, me veo de nuevo en el cuarto. Me veo de nuevo allí en el lugar, en el cuarto. Intento abrir los ojos y lo que veo es como la luz blanca, porque todavía no divisaba quiénes estaban a mi alrededor. Solo veía una luz blanca, una luz, pero esa luz poco a poco se fue disipando, hasta que vi fue el bombillo del cuarto, que era un bombillo súper escandescente. Abro mis ojos y cuando abro los ojos lo primero que escucho es alguien decir, doctor, ya abrió los ojos, ya despertó, ya volvió en sí. Y el cuarto se volvió a llenar de doctores, se volvió a llenar de enfermeras, comenzaron a revisarme los ojos, comenzaron a tomarme el pulso, las manos, y comenzaron como a verme, y yo todavía en el éxtasis de la visión, de lo que había visto, comencé a sentir paz en mi corazón, comencé a sentir como mi cuerpo comenzaba a recuperarse de una manera asombrosa. Comenzaron a pasar las semanas, yo estuve 1 semana y media en la unidad de cuidados intensivos. Y cada vez que los doctores venían a mí, la recuperación mía era cada día más sorprendente. La recuperación mía era cada día más evidente. Después de todo, después de haber estado casi 2 días a borde de la muerte, que de repente tú te recuperes así,
para ellos era algo impresionante. O sea, ellos decían, no, es que es una cosa que nosotros nunca habíamos visto. O por lo menos en una persona con una gravedad tan fuerte, lo que estábamos era esperando que se muriera. Y ellos comenzaron a notar eso. Y yo poco a poco recuperándome, la iglesia orando por mí, los hermanos orando por mí. Yo toda la vida estaría agradecida, primeramente con Dios, porque Él fue el que peleó por mí, Él fue el que peleó esa batalla por mí. Pero también con mis pastores, porque ellos estuvieron allí al pie del cañón conmigo. Ellos nunca dejaron de orar, sus oraciones, sus ayudas. La iglesia donde me congrego estuvieron allí orando fuertemente por mí, incluso hermanos de otras congregaciones, incluso hermanos en Venezuela que estaban en oración por mi vida. Y aprovecho este momento para agradecerles y seguir agradeciéndole a Dios y a todos los que en su momento elevaron una oración, elevaron un clamor por mí. Estuvieron allí creyendo que Dios podía hacer algo en mi vida. Cuando los médicos dijeron que no, que se iba a morir, el Señor estaba diciendo sí. El Señor estaba peleando por mí. Y mi recuperación cada día fue mejorando. El día de mi cumpleaños, 18 de abril, ese día me sacaron de la UCI y me bajaron a un cuarto normal. Ese día pasé mi cumpleaños en el hospital, pero no me importaba, porque celebrar que estaba con vida para mí era lo más importante. Celebrar que Dios me había dado un día más de vida, que Dios me había dado un año más de vida y que quizás yo no hubiera podido llegar a ese cumpleaños, pero que el Señor peleó por mí mi batalla y me ayudó. Y llegó, y esa última semana que estuve en el hospital, tuve la visita de muchos hermanos, llamadas, mensajes. El pueblo de Dios me demostró en ese momento que cuando nos unimos por algo, por un fin común, Dios abre la ventana de los cielos y escucha el clamor de un pueblo que se une cuando oramos por algo o por alguien en específico. Y ya esa última semana ya en el hospital fue de recuperación. Recuerdo que un domingo me dieron el alta. Ese domingo llegué a mi casa, feliz de ver, después de tanto tiempo de no ver a mis hijos. Fue para mí, era para mí algo tan grande. Por eso yo les digo, miren, no tengo nada de qué gloriarme. Yo más bien tengo que darle gloria a Dios. Para mí no hay nada en qué gloriarme. O sea, yo me glorío solamente de que el Señor me haya permitido seguir con vida y que el Señor me haya permitido poder estar con mis hijos. Porque de verdad que ellos son un regalo muy grande que el Señor me ha entregado a mí. Ellos son una fuerza, ellos son una motivación para mi vida todos los días. Y gracias a Dios aquí estoy frente a ustedes dando testimonio de que el Señor hace milagros, de que Dios es obrador de milagros, de que Dios pelea. Y que si tú estás esperando un milagro de Dios, Dios puede obrar en tu vida, Dios puede obrar en tu casa, Dios puede obrar en tu familia, Dios puede obrar en esa dificultad que tú estás enfrentando. Dios nunca abandona. Aunque tú escuches la voz del enemigo en tu oído diciéndote Dios te abandonó, Dios te dejó, Dios no mira cómo estás, no escuches la voz del diablo, porque el diablo es mentiroso, él miente desde el principio. Pero Dios es verdad, Dios es real, Dios existe. Yo lo digo porque yo lo experimenté, porque yo lo viví y te estoy dando testimonio a ti en esta mañana de que Dios es real, de que si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. De que si te unes, de que si hay un pueblo en unidad, Dios puede hacer grandes cosas. Y en esta mañana yo te invito a que tú le creas a Dios, a que tú le creas al Señor, a que tú le digas, Señor, yo te creo, Señor, yo voy a confiar en ti, Señor, yo sé que tú estás peleando mis batallas.
El Señor está peleando tus batallas. El Señor está peleando batallas al favor de muchos en este momento. El Señor está peleando la batalla a favor de muchos que están en enfermedad. Hay gente que está lidiando con enfermedades. Déjame decirte que Dios puede sanar tu enfermedad. Así como me sanó a mí, así como me libró de la muerte, también te puede librar a ti. Porque tenemos un Dios de poder, un Dios de autoridad. Y hoy yo testifico públicamente de Cristo. Cristo sana, Cristo hace milagros, Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Aquí estoy tranquila, estoy bien, estoy en paz. Obviamente, como todos, seguimos luchando, seguimos batallando, seguimos de la mano del Señor, porque mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que seguir batallando contra las huestes de maldad, contra el diablo, contra el mundo, contra las tentaciones. Pero tenemos a alguien más poderoso y a alguien más grande, que es Jesús de Nazaret. El que llevó nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestro pecado. Nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y no cuento esto para enaltecerme, no cuento esto para gloriarme, ni por fama, ni nada de eso. No, lo cuento porque tengo que testificar de lo que Dios hizo, porque tengo que testificar de lo que Dios es capaz de hacer. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios no tiene excepción de personas. Dios no está eligiendo a quién sí y a quién no. Dios está buscando a alguien con fe, alguien comprometido, alguien que diga: Señor, yo te creo. Y yo sé que tú, Señor, vas a hacer algo conmigo y en mi vida. Vamos a orar. Yo espero que en esta mañana esto haya servido para que tu fe sea aumentada, para que le creas al Señor. Quizás no estás pasando por una enfermedad como yo, quizás estás pasando una situación económica, quizás estás pasando una situación social, quizás estás pasando con algo con un familiar. No lo sé, mira, yo no lo sé. Dios lo sabe, pero Dios es capaz de obrar. Dios es un Dios que obra, que responde, que cumple. Si nosotros nos acercamos a Él, Dios se va a acercar a nosotros. Y yo quiero orar en esta mañana para darle gracias al Señor y por todas esas personas que están necesitando un milagro de Dios en esta mañana. Si tú conoces a alguien que está necesitando un milagro de Dios, ponlo en oración ahora. Estamos en un tiempo, en un momento donde el Señor va a obrar milagros, donde el Señor va a obrar sanidades, donde el Señor va a obrar liberación en las vidas. Yo lo siento así, te lo digo porque sé que el Señor está aquí, sé que su presencia se está manifestando y que Él va a hacer algo poderoso en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me acerco confiadamente al trono de tu gracia. Dios mío, para pedirte, Señor, primeramente, Padre amado, que tú seas, Dios, tocando las vidas y los corazones a través de este testimonio. Señor amado, que seas tú tocando las vidas y los corazones, Padre, a través de lo que tú has hecho en mí. Señor, no puedo callar, no puedo esconder, Padre, lo que tú has hecho en mi vida. Proclamaré tu gloria, proclamaré tu grandeza, proclamaré tu poder en donde sea que me encuentre, donde sea que yo esté. Diré que tú eres un Dios de milagros, un Dios poderoso, un Dios de imposibles, un Dios maravilloso. Un Dios que hace más de lo que nosotros pedimos o entendemos que puede hacer. Señor, yo te pido por todas las personas ahora que necesitan un milagro de sanidad. Un milagro, Señor, de sanidad sobre sus cuerpos. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que seas tú obrando sanidad en los cuerpos. Señor, toda enfermedad ahora es llevada, Señor, y es clavada en la cruz del Calvario. Porque por tu llaga fuimos sanados. Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz. Y ahora toda enfermedad, Señor, que parece incurable, todo SIDA, cáncer, Señor, leucemia, Dios mío, toda enfermedad, llámese como se llame, sale de los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú obras milagros en esta mañana, en cualquiera que vaya a ver este video, en cualquiera que vaya a ver esto, Señor, en el nombre de Jesús, tú eres obrador de milagros, Padre amado. Señor, mira la situación por la que esté pasando cualquier persona, sea económica, social, con algún familiar, en el nombre de Jesús.
Jesús, Señor amado, ahora tú obras, Señor, en esa persona. Ahora tú haces un milagro. Ahora, Señor, tú traes convencimiento y convertimiento a las vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos un clamor, Señor, aleluya, por todas las personas que están enfermas, por toda situación, Padre amado, que parece no tener remedio ni solución. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú reinas con poder. Para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice que tú eres el camino, la resurrección y la vida. Señor, tú eres la resurrección. Oh Padre, tú eres el que da vida a los muertos. Tú eres el que sopla los huesos secos para que cobren vida nuevamente, Señor. El soplo de tu Espíritu Santo ahora arrope a cada uno, arrope a cada hijo, a cada persona que está viendo ahora en este momento esto. Que el viento de tu presencia cubra, Señor, aleluya. Liberta, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Sana, Señor, aleluya. Trae, Dios mío, convertimiento, sanidad, liberación, salvación en el nombre de Jesús de Nazaret, papá. Oh Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, infinitas gracias, Señor. Gracias porque me tienes aquí. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y tú haces como tú quieres, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Para mí ha sido de verdad un privilegio poder compartir mi testimonio con cada uno de ustedes. Yo les pido por favor que compartan este video en sus redes sociales, que comenten, que le den like, que se lo compartan a alguien que necesita escuchar, que Dios hace milagros, que Dios es real. Entonces, nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana, a la misma hora. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y recuerden que tenemos un Dios que hace milagros, un Dios de imposibles, un Dios maravilloso y que si lo hizo conmigo, también lo puede hacer con ustedes. Les bendigo grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad.